Y nosotros abramos las Escrituras, por favor, en el libro de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 1 al 8. Estamos allí en la continuación de nuestro estudio. La voluntad de Dios, pureza sexual. La semana pasada tuve la bendición de estar junto con mi esposa y los niños en Carolina del Norte. No estuve aquí y pasamos un tiempo muy bendecido. Fuimos a visitar allá la casa del pastor Juan en las montañas y bueno, la diferencia solamente de la temperatura valió la pena. Si solo la diferencia de la temperatura, estuvimos en la noche, creo que una mañana cuando salimos estaba en 36 grados y en las noches estaba en 50, durante el día estaba a la espléndida temperatura de 75, 76 grados, casi nada de humedad. Pasamos un tiempo muy, muy agradable. Y ¿sabes qué, amor? Hay una persona que acá puede avalar que cuando hace frío se come mejor y sale la comida más rica, el pastor Juan Carlos. Y también se come más, ¿sí o no? Definitivamente, o sea que está comprobado, ¿ok? Está comprobado. Eso no solamente es cosa mía, sino que en el frío se come más rico, se come más, se disfruta la comida mucho más. Así que, como enseñanza acerca de ello, pongan el aire acondicionado a 60 y disfruten su comida hoy día. Bueno, estamos viendo este pasaje de Primera Tesalonicenses. Sí, fue hace 2 domingos que tuve la primera parte y mi esposa me hizo llegar unas preguntas que depositaron ese mismo día. Parece que alguien que escuchó el mensaje dentro de la congregación hace 2 domingos atrás, parte del mensaje donde estuve hablando acerca de que tenemos que dejar las cosas que a veces el mundo tiene para poder nosotros tener la pureza sexual que Dios quiere, hizo pensar a esta persona y escribió lo siguiente, y está en inglés, dice: If we are to live apart from worldly things, does that mean we are wrong to watch TV? Es la pregunta que tuvo. Y luego puso entre paréntesis, in other words, do we live in a bubble? How do we contend with if we don't know how the world works? How do we interact with the world? Una buena pregunta, se las traduzco, más o menos dice así: si es que hemos de vivir apartado de las cosas mundanas, y por el mundo, o la expresión mundano significa aquellas cosas que son el resultado de cómo piensan las personas que no se guían por la Biblia, ¿ok? Entonces, si es que hemos de vivir apartado de esa forma de pensar, ¿no? Entonces dice, ¿está mal que se vea la televisión? Que veamos televisión, es la pregunta que tenía esta persona. En otras palabras dice, ¿vivimos en una burbuja entonces? Es decir, entiendo por ello, y puede ser que yo esté entendiendo mal la pregunta, pero lo que entiendo es lo siguiente, que una persona entonces, si es que debe vivir apartada, y apartado pues lo lleva a vivir sin la televisión, entonces si es que vivir sin la televisión lo hace vivir en una burbuja. ¿Ok? Y entonces la pregunta que tiene, siguiendo el pensamiento lógico, es entonces, ¿cómo hemos de contender? Entiendo por ello por la fe, o cómo hemos de vivir enfrentando o hablándole a los demás acerca de Cristo, ¿cierto? Si no sabemos cómo el mundo funciona o cómo el mundo trabaja. ¿Ok? Y luego hace otra pregunta más. Entonces, ¿cómo debemos de interaccionar con el mundo? Y quiero empezar con esto porque fue algo seguido nomás después del mensaje. Alguien puso esta pregunta allí en la caja y creo que merece una respuesta. Y a ello lo que quisiera en primer lugar responder es lo siguiente, con respecto a la pregunta que tiene si está mal ver televisión. Y mi respuesta a ello es sí, está mal ver televisión. Y mi respuesta es no está mal ver televisión. Sí y no. ¿Ok? ¿Y por qué sí? Bueno, ¿por qué está mal? Porque hay algunas cosas que probablemente uno pueda ver en la televisión que no sean, de acuerdo a lo que la Escritura enseña, algo que yo deba de poner en mi mente.
¿ok? Hay cosas que simplemente no debo de ver de la televisión. Y hay cosas que sí, muy bien, puedo ver. O sea, no se trata de que todo absolutamente lo que presentan en la televisión, todo absolutamente, por ejemplo, y para ir más allá de la televisión, sea en el cine o en las artes o en la misma música, no todo absolutamente es algo que es nocivo para el cristiano. Es más, revisando mis notas, yendo a través de esto, incluso haciendo algunas preguntas a algunas personas que escucharon el mensaje, una de las cosas que hice fue preguntar acerca del contenido del mensaje. Y una de las cosas que, tanto en mis notas como de lo que pude ver, es que cuando mencioné de que nosotros debemos ya de dejar algunas, las canciones y las películas y todo eso, lo dije en este contexto. Dije, el mundo, dice, lo único que hace es vivir en sus pasiones de concupiscencia. Y les expliqué las dos palabras que estaban ahí en el pasaje. Y lo que le dije es que, ¿cómo alimenta el mundo eso? Y dije, a través de sus canciones, de sus películas, de sus novelas, de todas estas cosas. Y entonces dije, entonces es necesario aquellas cosas que alimentan eso, dejarlo. Y por lo tanto dije, dejen ya esas canciones que lo único que hacen es hablar de cosas bajas. Dejen ya esas cosas que se está viendo, que alimentan lo que años atrás hubiese sido llamado pornografía. Dejen ya todas aquellas cosas que alimentan aquello que nos es nocivo espiritualmente hablando. O sea que lo que debemos de dejar ciertamente es aquello que no tiene nada de valor. Nosotros como cristianos me refiero. Las personas que no conocen a Cristo, las personas que no tienen vida eterna en el Señor, que no han sido perdonados, probablemente no comprenden esto, no entienden esto, ¿ok? Y sin embargo, nosotros que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados de la misma forma de vivir que llevan miles de millones de personas el día de hoy, nosotros tenemos pues de Dios su palabra que nos enseña y nos dice las cosas que sí son buenas, que tenemos que poner en nuestras mentes, y aquellas que ya no deben de estar más en nosotros. Pero mire, quisiera ir más allá. Esta persona, quien escribió esto, parece ser, y una vez puede ser que yo me esté equivocando, pero parece ser entonces que entiende que dejar la televisión, y parece ser como que lo toma eso, todo o nada, ¿ok? Así parece que lo entendió, o dejo o no dejo, ¿no? Pero bueno, que dejar la televisión, de ver televisión y todo eso, sería vivir en una burbuja. Y pareciese ser, entonces, por lo que dice allí, como que está queriendo decir que es por medio de la televisión que puede llegar a entender o a conocer ciertas cosas de las personas que no conocen a Cristo, de cómo viven las personas que no conocen a Cristo. Y estando pensando en esto, yo decía, bueno, tenemos que recordar que el tubo, la televisión, como lo llamaban hace tiempo, ¿no? The tube, la televisión, es algo del siglo XX. Previo al siglo XX no había televisión, ¿ok? Previo al siglo XX no había televisión. Eso es algo más de tiempos modernos, se podría decir. Es decir, por miles de años, las personas, incluyendo los creyentes, han vivido en un mundo sin televisión, sin cine, sin internet. ¿No había internet a tiempo atrás? No había internet tiempo atrás. No habían teléfonos de este tipo tiempo atrás, señores. Yo me acuerdo todavía del pastor Juan Carlos cuando lo conocí, cuando él y yo éramos paganos, ¿ok? El pastor Juan Carlos andaba con su ladrillo de teléfono celular, que era así de este tamaño. Creo que los músculos que él tiene los sacó de ahí, de nada más levantar ese teléfono, ¿ok? Hubo un tiempo donde no había ninguna de estas cosas. Y sabe, la gente no vivía en una burbuja cuando no había televisión. No. Incluso, póngase a pensar, quizá se está pensando, ¿no? Esta persona, quizá piensa que eso lo aislaría. Pero ¿sabe qué? Quizá esta persona está pensando que es la única forma, por medio de la televisión o alguna de estas otras medios, el cine, etcétera, la música, que quizá pueda ser la única forma
por medio del cual puede conocer, como presenta aquí, porque entonces ¿cómo vamos a saber cómo el mundo trabaja y cómo vamos a interaccionar con el mundo? Parece pensar que solamente por esos medios, la TV, el cine, la música, etcétera, son los únicos medios por el cual puede llegar a comprender cómo las personas sin Cristo viven. ¿Y sabe qué? Póngase a pensar en eso. No, porque sí, es un medio por el cual nos viene información. Pero déjeme leerle, por ejemplo, un pasaje para que usted y yo podamos aprender por otro medio más confiable, más confiable en realidad, más veraz, de cómo la gente que no conoce a Cristo vive. Déjeme tomar un pasaje y estoy buscando aquí en este instante. Y voy a ir al libro de Efesios, por ejemplo. ¿Ok? Y les voy a leer aquí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por ejemplo, de ese solo pasaje puedo saber que en el mundo pues hay fornicación, hay inmundicia, hay avaricia, hay palabras o un hablar deshonesto, hay necedades, hay truhanerías y cosas que dice la Biblia no convienen. Con eso ya puedo saber todo eso. Y la Biblia me dice muchas otras cosas más. La Biblia me dice, por ejemplo, acerca del primer asesinato. La Biblia me dice acerca de la primera vez que un esposo tomó una mujer que no era su esposa, del primer adulterio. La Biblia me dice acerca de todo tipo de falta, de robo, de mentira, de todas estas cosas. O sea, en la Escritura tengo un medio mucho más confiable, mucho más veraz, y créame, en algunos puntos la Biblia, algunas personas dirían es R. Así como las películas le llaman R porque describen algunas cosas. ¿Ok? El pecado es descrito tal cual es, en sus estragos, en sus consecuencias. Cosas fuertes. Así que pensar que la televisión es un medio, quizá el único o uno confiable, como para poder comprender cómo la gente sin Cristo vive, es probablemente tener una perspectiva un poco limitada. No necesito, es más, póngase a pensar, así como generaciones anteriores no han necesitado la televisión y vivieron sin ella y no vivieron en una burbuja, ¿ok? Yo no necesito la televisión para saber lo que el pecado es o cómo actúa y cómo se expresa en la sociedad. Yo no necesito de las canciones para que me digan eso. Yo no necesito de las películas de cine para que me informen. Al contrario, no necesito nada de eso. Sin ir a ninguna de esas cosas, sin participar de ninguna de esas cosas, leo la Escritura y veo todo lo que hay en el mundo. Absolutamente. No necesito de nada de ello. Es más, probablemente se le está dando a estos medios de la televisión, la música, el arte del cine, etcétera, se le está dando como un papel o una posición que no tiene. Básicamente, amados, la televisión simplemente es un medio de entretenimiento. Básicamente, es entretenimiento. ¿Ok? Sí, por ahí usted encuentra algún canal de noticias, pero ¿cuántos canales de cable hay? ¿300 canales de cable? ¿350 canales de cable? Todos ellos en su mayor parte son simplemente entretenimiento. Eso es de lo que se trata. La música misma también y también las películas de Hollywood o de Bollywood, si a usted le gusta llorar mucho. Son las películas que hacen en la India. A mi mamá le gustaban las películas de Bollywood de la India. A mí me desesperaban cada vez que me llevaba a verlas. Pero bueno, en todo caso, estas cosas son solamente más que nada entretenimiento.
Y sí, muestran muchas cosas del mundo, pero no son necesarias ni para que yo sepa cómo el mundo trabaja, ni tampoco para saber cómo interaccionar con el mundo. ¿Cómo interaccionar con el mundo? La mejor forma de ver cómo interaccionar con el mundo es leer los evangelios, como estamos haciendo en nuestro estudio del libro de Lucas, ¿cierto? Porque ahí vemos a Dios encarnado que viene e interacciona con pecadores como tú y como yo. Ahí es donde sabemos de que Dios tiene misericordia de un pecador como yo. Habiendo yo sido pues un blasfemo, habiendo yo sido un ladrón, habiendo yo sido un mentiroso, habiendo yo sido un fornicario, habiendo yo sido un borracho, habiendo yo sido lo peor de lo peor, Jesucristo tuvo en mi misericordia. Y eso no me lo muestra ninguna televisión, no me lo muestra en internet, no me lo muestra una película de cine, eso me lo muestran los evangelios. Ahí es donde me lo muestra. ¿Se da cuenta? Entonces, pensar en que hay veces estamos tan metidos en esta vida que si se nos dice que hay que apartarnos, y ¿sabe qué? Es que ha habido tanto este mensaje en la iglesia que se ha dado que debemos, la vida cristiana es vivida, como se los dije en aquella oportunidad, diciéndosenos cuán cerca podemos acercarnos al mundo, cuando en realidad la vida cristiana es más bien cuán lejos debemos estar del mundo. ¿Ok? Pero ha habido esa cosa ahí que a veces se hace muy difícil para jóvenes y adultos, a veces en pensar que hay cosas mejores a veces que hacer o dejar que mantenernos pegados a la televisión o a las películas y todas esas cosas. ¿Ok? Así que espero haber respondido esa pregunta allí en una forma concreta, y por favor continúen depositando sus preguntas, porque eso me hace ver de que están escuchando y que entonces ustedes están reaccionando a lo que están escuchando, ¿ok? Entonces, bueno, continuemos con nuestro estudio en los minutos que nos quedan en el libro de Tesalonicenses. Y bueno, estamos viendo allí una cosa que, una vez más, en el tiempo en el que vivimos, hemos dicho que es un tiempo obsesionado con el sexo. ¿Ok? Obsesionado con el sexo. Hemos visto que muchas películas, muchas canciones, hemos visto que muchas de las cosas que se hacen, lo único que expresan es justamente eso, ¿no? Hay una serie particular, para que usted vea que yo sí veo televisión, hay una serie en particular que a mí me encanta porque la trama y todo lo demás me mantiene bien enfocado, que se llama The Blacklist. Yo no sé si usted la ha visto, ¿no? Pero a mí ¿Te gusta a ti también, pastor? Está bien. Pero en la última, por ejemplo, pusieron una escena una vez más, y eso es lo que está pasando con cada serie. Empieza bien todo, pero tarde o temprano tienen que presentar ya algo sexualizado. Inmediatamente pues pasaron a poner una escena que lo que tuve que hacer, y mi esposa estaba ahí, yo me volteé porque empezaron a poner que la mujer se estaba desnudando y todo lo demás. En la televisión. O sea, si alguien piensa que no vivimos en una sociedad sexualizada, esa persona sí está viviendo en una burbuja, ¿ok? Pero la realidad es que vivimos en un tiempo donde la sociedad es, si se le pudiese escribir, es sexo, sexo, sexo y más sexo. ¿Ok? Está enfocada en el sexo de todo tipo, ¿ok? Pero vemos que, de acuerdo a lo que dice este pasaje, la voluntad de Dios para nosotros, los que somos de Él, es que vivamos vidas de pureza sexual. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios desea para sus hijos. ¿Ok? Y lo que hemos visto a manera de repaso, permítanme traer mis notas hacia abajo, lo que hemos visto es que este es un mensaje necesario para todos, jóvenes y adultos, ¿no? Les compartí como una persona bastante mayor que yo conocí, me confesó una oportunidad que en sus 60s cayó en falta sexual, en pecado sexual. Entonces es algo no solamente para jóvenes, sino que esto es para jóvenes y adultos. Y vimos cómo es que la sociedad piensa, y examinamos esto en nuestro tiempo de hoy, y vimos que en realidad es así. Y también vimos que hay un paralelo de cuando esto fue escrito hace 2000 años atrás aproximadamente a este grupo de personas localizados en Europa, en lo que el día de hoy es Grecia. Ahí había una ciudad grande que se llamaba Tesalónica.
Tesalónica. Y entonces habían estas personas en esta ciudad de Tesalónica que también vivían en medio de una sociedad, una cultura obsesionada, al igual que la nuestra, con el sexo. Y vimos que es a esa sociedad a la cual Dios le habla, es a esa sociedad a la que le llega el Evangelio, y Dios salva personas que llevaban ese estilo de vida. ¿Ok? De una vida de promiscuidad sexual, una vida entregada a todo tipo de relaciones sexuales, abiertamente, condonado por la sociedad. Pero Dios salva del pecado sexual y de otro tipo de pecados, de todo pecado nos limpia el Señor, y luego nos llama a que vivamos una vida de pureza sexual. Nos llama a que vivamos una vida de pureza sexual, y vimos que pues si ellos que estaban obsesionados con el sexo y vivieron en esa sociedad fueron así redimidos, nosotros también, porque Dios es el mismo, el que salvó hace 2000 años, el mismo que está salvando el día de hoy. Dios nos hace conocer a nosotros su voluntad, como la hizo conocer a ellos también, y Dios, así como a ellos les dio el Espíritu Santo para tener el poder, la fuerza para vivir verdaderamente en pureza sexual, también a nosotros nos da el Espíritu Santo. Entonces tenemos los mismos elementos para poder vivir en realidad en pureza sexual. Y entonces lo que estuvimos viendo es que quisimos definir lo que es pureza sexual, y vimos que pureza sexual no solamente se refería a un acto sexual, sino que va en pensamiento y acción. ¿Okay? La pureza sexual que Dios quiere de ti y de mí es de pensamiento y de acción. Y entonces definimos todo eso allí, vimos las palabras que son usadas, y vimos que el Señor Jesús directamente en Mateo el capítulo 5 es el que nos enseña que la pureza sexual empieza en realidad en el área de nuestras mentes. Es donde debe de haber pureza también. Y luego también vimos, de acuerdo al pasaje, de que esto es algo que los creyentes necesitamos escuchar continuamente. Por lo mismo que estamos continuamente siendo bombardeados, ¿cierto? Porque es continuo. Propaganda en la televisión, la canción en la radio, uno está y de pronto uno ve una propaganda en la autopista, es decir, por todo lado, ¿no? Te llegan las revistas y de pronto estás viendo tú en Macy's y de pronto hay una imagen allí de algo que tiene una vez más fuerte connotación sexual, y eso es, uno cuidándose ve eso. Imagínense uno que anda descuidado por todo el tiempo, pues más es a lo que está uno expuesto. Así que es algo que necesitamos ser recordados continuamente. Y empezamos pues entonces a ver cómo, habiendo definido qué es pureza sexual, empezamos a ver cómo el creyente puede entonces mantener pureza sexual. Y lo primero que vimos es que necesitamos controlar nuestros propios cuerpos. Necesitamos controlar nuestros propios cuerpos. Y como acabo de mencionar hace unos pocos instantes, Dios nos ha dado su Espíritu, Dios nos da su palabra, nos da la fuerza, nos da el poder para nosotros andar, ¿no? Con el poder que Él nos da para mantenernos en pureza sexual. Y también vimos que nosotros debemos de mantener pureza sexual no viviendo como aquellas personas que no conocen a Dios, ¿no? Y vimos que las personas que no conocen a Dios pues andan en las pasiones de concupiscencias, en los pazos y epitubias, son las dos palabras griegas que les describí y les di la definición, ¿no? Estos deseos incontrolables que son saciados por medio de lo que la misma sociedad produce, ¿cierto? Y vimos pues de que nosotros necesitamos cortar en nuestras vidas todo aquello que alimenta todos estos deseos descontrolados. Y ahí vamos a retomar entonces, ahora sí. Tercera forma en la que nosotros podemos ver que mantener pureza sexual, los creyentes. Y es versículo 6, que nadie se aproveche de su hermano o de su hermana. Que nadie se aproveche de su hermano o de su hermana. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El contexto, esto no es así nomás cualquier agravio, esto no es así nomás cualquier engaño. El contexto es un contexto de la enseñanza de la pureza sexual. Y es en este contexto que Dios está diciéndome a mí que yo en nadie agravie a ningún hermano, y te está diciendo a ti que tú en nada agravies, que no engañes a ningún hermano. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en la congregación
Muchas veces en la congregación, a veces vienen personas, se convierten a Cristo, y hay personas dentro de la misma congregación que a veces van y les gusta a una persona, se acercan a ella y lo que hacen es que le dicen: mira, ve, si me amas en realidad, si de verdad me amas, ven, acuéstate conmigo. Y la Escritura dice, no dice, eso es un agravio, eso es un abuso. Eso es algo egocéntrico. Escúchame, jovencita, joven, hermano mayor, hermana mayor, escúchame por favor con atención. No se aproveche de nadie en esta área. No se aproveche de nadie. Si una persona en una forma ávida, egoísta, quiere aprovecharse de otro, pare por favor, porque el Señor dice aquí que no debe haber eso dentro de los que son de su pueblo. Dentro de los creyentes, nadie debe aprovecharse de otro sexualmente. Jovencita, si viene este chico y te dice, mira, si tú me amas, mira, ya tenemos ya un tiempo saliendo juntos, ven, acuéstate conmigo, vamos. Déjame decirte, no te ama para nada. No te ama para nada. No te ama para nada. Lo único que está buscando es satisfacer sus propios deseos. Es lo único. Y ¿sabe qué? En esto también debemos, ya que estamos hablando de esto acá, hay algunos que se conocen en la iglesia y se comprometen y quieren casarse, ¿cierto? Y bueno, dicen, bueno, si nos vamos a casar, ¿qué sería lo de malo que vayamos pues probando algunas de las cosas que están esperando nosotros? Y total, ya nos vamos a casar. Tampoco en lo absoluto. Los que están comprometidos a veces quieren saber ¿y dónde se cruza la línea? ¿Dónde cruzo la línea? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Puedo darle un beso? ¿Puedo tocarla? ¿Dónde está la línea? Bueno, todo aquello que nos lleve aún en el pensamiento a ser impuro, cruzó la línea. Cruzó la línea. Aún si fuese solamente en el pensamiento. Así que si se trata de que le tocaste la pierna y en tu mente fuiste donde no debías, cruzaste la línea. La cruzaste, simplemente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente que debe ser de pensamiento y acción. Y recuerden, toda acción viene por un pensamiento. ¿Ok? Toda acción viene, tal cual el hombre piensa en su corazón o en su mente, el tal es, el tal actúa. ¿Ok? Así que la Escritura nos dice, a los que están comprometidos les diría, mira, cualquier cosa que te lleve, aunque sea en pensamiento, a cruzar la línea, no es permisible. No lo es. Mantente lejano de ello. Nadie se aproveche. A través de los años he visto que ha habido eso. En una oportunidad, muchos años atrás, me tocó estar en una situación de disciplina en la iglesia, en la cual una dama que vino acá y un caballero que venía aquí también, ninguno de los dos participa ahora, ella salió embarazada. Y una de las cosas que ella dijo es que como yo sabía que él venía a la iglesia, yo pensé que él era distinto. Y la Escritura por eso nos dice, ninguno agravie a su hermano. Ninguno engañe a su hermano. Bueno, eso es en tercer lugar. ¿Cómo mantener pureza sexual? No engañando a los hermanos, no agraviando a los hermanos. Pero en cuarto lugar, y esta no está en este pasaje, pero pienso que es muy práctica y por eso quiero compartirla. Esta la encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 6. Y esta acá me encanta porque esta es bien práctica. ¿Cómo mantener pureza sexual? Huyendo. ¿Ok? 1 Corintios 6, 18 dice así: huid de la fornicación.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero la primera parte ahí dice claramente, huid de la fornicación. ¿Sabe? Si por alguna razón, no importa cuál sea la razón ahora, quizá no te cuidaste en los primeros 3 pasos, no importa la razón, pero si por alguna razón, aun cuando esta es simplemente que Satanás te puso en una situación que tú no buscaste, fuiste cuidadoso y todo, pero si por alguna razón te encuentras en medio de la tentación sexual, eso jamás debe ser tomado como diciendo, bueno, quizá Dios me está poniendo a prueba para ver si aguanto. ¡No! ¿Ok? ¡No! Allí lo que tú tienes que hacer es como Daniel, no mi hijo, Daniel bíblico, José, no Daniel, José, huir, ¿ok? Ahí lo que se tiene que hacer es huir, correrse, irse. Es por eso que, por ejemplo, le soy sincero, mi forma de lidiar con las imágenes de la televisión o de la película es así. Usted dirá, pero ay, qué ridículo. No, pero es que si tapo mis ojos no veo. Y si no veo, no puedo poner imágenes en mi mente. ¿Ok? Esto es muy práctico. El Señor me dice, huye. Pues, señores, hay que huir. Si te encuentras en una situación donde la tentación está siendo fuerte, y la tentación sexual, déjame decirte, es probablemente la más fuerte tentación que se experimenta en el cuerpo. ¿Ok? Es probablemente la más fuerte tentación que se experimenta en el cuerpo. Entonces la Escritura dice, huye de ella. Huye. No trates de pensar, no trates de razonar. Bueno, quizás Dios me está tratando de ver qué tan fuerte puede ser. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No es que Dios está tratando, o de repente Dios me da la fuerza para yo. No, te está dando la fuerza para que corras. Out. ¿Ok? No de otra cosa. Hay que escapar. Hay que escapar. Ahora, el pasaje continúa y nos dice entonces, ¿por qué vivir en pureza sexual? ¿Por qué es que yo como creyente, tú como creyente, por qué es que debemos vivir en pureza sexual? Mire, la tentación a la impureza sexual es tan fuerte que el Espíritu Santo no nos da una razón, no nos da 2 razones, nos da 3 razones por las cuales nosotros tenemos que vivir en pureza sexual. Y lo encontramos en el capítulo 4 a través de 1 Tesalonicenses, versículo 6, dice así, en la segunda parte del versículo 6, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Esta es la primera razón. ¿Por qué es que yo como cristiano, tú como cristiano, como cristiana, por qué es que debemos de vivir en pureza sexual? Primeramente porque el Señor es vengador de la impureza sexual. El Señor es vengador de la impureza sexual. Mire, al principio, lo primero que quisiera decir al respecto de esto es traer a su atención lo siguiente. Versículo 6 dice, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Ok? Ahí hay 2 palabras, como ya os hemos dicho y testificado. Es decir, el apóstol Pablo dice que yo les dije a ustedes, ¿se recuerdan? Porque Pablo fue el que les predicó meses atrás a ellos. Y dice, yo les testifiqué acerca de ¿qué? Del juicio de Dios. Lo que el apóstol está haciendo acá es recordarles la advertencia seria, sobria, que el apóstol les había dado a ellos y que era necesario recalcarles la advertencia seria y sobria acerca del juicio de Dios sobre la impureza sexual. Y estoy hablando para los creyentes. ¿Ok? Estoy hablando para los creyentes. Esto no se trata de una mera manipulación del apóstol Pablo, sino que en realidad cuando el apóstol Pablo acá dice, como ya os he dicho y como ya os he testificado y se los vuelvo a decir, lo que está haciendo es que él nos está haciendo saber una vez más a ellos y a nosotros también, una vez más, por medio de la revelación que Dios ha dado en su palabra, del descontento, del desagrado y de la desaprobación divina de todo tipo de impureza sexual.
Y se recuerdan, nosotros dijimos acá, ¿qué relación sexual es la única que Dios aprueba y bendice? Y para esto fuimos al libro de Hebreos, al capítulo 13. Les dije que podíamos haber ido a muchos otros pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero me limité solamente a uno. ¿Por qué? Porque a través de ese uno podemos deducir, partiendo de ese allí, que todo lo demás que no se menciona en ese pasaje está prohibido por Dios. Dios lo ve con descontento, Dios lo ve con desaprobación, Dios lo ve con desagrado. Y dijimos ahí, Hebreos 13:4 dice así: sea honroso en todos la cama matrimonial, el hecho matrimonial sin mancilla. Entonces dijimos, ¿no?, claramente de que lo que Dios está diciendo es que el único momento, el único lugar, la única relación en la cual Dios bendice y para la cual Dios creó al hombre y a la mujer como seres sexuales, es el matrimonio que Dios creó. ¿Y cómo podemos ver cuál es el matrimonio que Dios creó? Bueno, nos vamos a Génesis, ¿no? Y ahí dice, Dios creó a Adán y Dios creó a Eva, ¿cierto? Y fue Adán y Eva. Y entonces lo que nosotros vemos ahí es que el único momento en el que dos personas, un hombre y una mujer, pueden saber que no están haciendo mal, sino que más bien Dios ve con agrado, con aprobación, bendice esa unión, ese acto sexual, es dentro del contexto del matrimonio que Dios creó. Todo lo demás, Dios dice es una impureza sexual, es un pecado. Todo lo demás es absolutamente algo que Dios desaprueba. Y ahora bien, entonces el Señor nos dice acá que nosotros, que somos suyos, debemos de tener presente, y se nos recalca una vez más, de que Dios va a juzgar aquello en sus hijos y también en los que no lo son. Mire, el testimonio bíblico es uno solo. Dios es serio acerca del pecado, no importando cuál este sea. Pero claramente también nos menciona que Dios es serio con respecto a su juicio acerca de la inmoralidad o el pecado sexual. Dios juzga la impureza sexual, la juzga como pecado todo sexo fuera del entorno matrimonial. Hebreos, el capítulo 13, mejor lo leemos, por favor, para que usted lo tenga allí. Hebreos 13, versículo 4, dice así, se lo leo: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho, la cama, sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ok? Dios ahí habla acerca de sobre cualquier otra relación sexual, sea una vez más en pensamiento o en acción, sobre cualquier otra que no sea entre un esposo y una esposa, ¿ok? Dice, Dios juzga eso, ¿ok? Venga conmigo por favor Efesios al capítulo 5, pasaje que les leí al principio, al dar respuesta a la pregunta que depositaron en la caja. Versículos 3 al 6 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Yo quiero que usted vea acá que, como les he dicho, Dios juzga todo pecado, ¿ok? No solamente el pecado sexual, pero acá menciona, por ejemplo, la avaricia. Versículo 4 menciona palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, dice. Esto es conocimiento, dice en las iglesias del Señor, que ningún fornicario, o sea, una persona que está practicando relaciones que Dios dice no debiesen, ¿ok? Ningún fornicario o inmundo o avaro, que es un idólatra, el fornicario o el idólatra, dice ninguno de ellos, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, no puede decir esa persona que Dios está con él o con ella, no puede decir que ellos son de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, juzga eso más bien. Dios no aprueba eso, ¿ok? Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese entonces, como el día de hoy, hay personas que vienen y dicen, no te preocupes, Dios es amor, Dios cubre todo, Dios acepta todo absolutamente, ¿ok?
Pero dice, nadie os engañe con esas cosas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, y acá por estas cosas está mencionando, una vez más, veamos, la avaricia, la inmundicia, idolatría, fornicación, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Dice, por todas estas cosas, dice, versículo 6, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Usted ve, ahí hay un juicio. Hay un juicio, y hablándole a los cristianos dice, en ustedes dice esto, ni se nombre, ni se nombre. ¿Ok? Otro pasaje, Proverbios, el capítulo 5 de Proverbios, en el Antiguo Testamento. Proverbios 5. Versículos 15 al 23. Y preste atención, por favor, acá. Proverbios es un libro que fue escrito hace 3000 años atrás. Es un libro de sabiduría, ¿no? Pero es revelación de Dios, no es sabiduría humana, ¿ok? Pero mire cómo presenta acá una amonestación y una exhortación contra la impureza y una exhortación más bien a la pureza. Versículo que todo el capítulo, dicho sea de paso, habla de esto, pero solamente por tiempo voy a tener que ir al versículo 15 en adelante. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Ok? Ahí está utilizando palabras acerca de un pozo y de una persona tener sed y de tomar del pozo que uno mismo tiene, ¿ok? Pero esto solamente son palabras para expresar acerca de un acto sexual, por si acaso, ¿ok? Cuando dice ahí, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, está hablando acerca de una relación íntima, sexual. Entonces dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Y acá está hablando acerca del hombre que va derramando, por decir así, por todo lado su esperma, ¿ok? Dice, ¿serás tú de ese tipo de personas? ¿De ese tipo de hombres que va por aquí, por allá, acostándose con una mujer, con otra mujer, con una mujer, con otra mujer? ¿Sí? No, dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Y acá explica, porque algunos dicen, tu misma cisterna. Entonces, acá algunos piensan de que se trata acerca de la masturbación. Pero no. Porque acá describe claramente quién es la misma cisterna o el manantial. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Ok? Entonces acá está hablando acerca de que haya un marido y una mujer, ¿cierto? Y dice, con la mujer de tu juventud, porque en ese tiempo ciertamente se casaban en la juventud, 12, 14, 16 años ya estaban casaditos, ¿ok? Y entonces dice, esa mujer, la misma, que ahora ya tiene ya 40 y al igual que tú está cambiando en algunas formas, dice, igualito, dice, quédate con la mujer de tu juventud. Y dice así, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, pues andarás ciego con la mujer ajena? Dice, ¿por qué? Dice, tú tienes tu propia cisterna, tu mujer. ¿Y por qué vas a estar derramando por acá, por allá la cosa? Dice, no, dice, con tu propia mujer, con la mujer de tu juventud, quédate con ella, dice. ¿Por qué vas a estar abrazando el seno de la extraña? Y ahora mire esta parte acá, para que usted vea que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Dios juzga. Mire, porque los caminos del hombre están ante los ojos ¿de quién? De Jehová. 3000 años atrás Dios estaba viendo la inmoralidad con desaprobación, la impureza con desaprobación. El día de hoy lo sigue viendo de la misma forma, con desaprobación. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Y advierte, ¿no?, de las consecuencias de no seguir esto. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Llama que esto es una locura. Vivir de esa forma, dice la Biblia, es una locura. Vivir en promiscuidad sexual es una locura. Es una locura. No es nada de acuerdo, no es nada sensato. ¿Ok? Entonces el testimonio bíblico es uno, es consistente, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, vale la pena mencionar cómo es que Dios juzga. Estamos hablando acá los creyentes, ¿ok? ¿Cómo es que Dios juzga? Porque Dios juzga acá a los creyentes que pues
si Dios no lo permita, pero que si alguno de nosotros peca sexualmente, ¿no? Dios juzga acerca de esto. ¿Cómo es que Dios juzga? Bueno, Dios juzga temporalmente en esta vida. Y acá el pasaje es en contexto, en realidad, para los inconversos, pero muchas de estas consecuencias también se dan a los creyentes. Dios juzga temporalmente en esta vida, dejando que las consecuencias de la impureza tomen lugar. Dios juzga. El primer pasaje lo vas a leer, que es en el libro de Romanos, habla para los inconversos, para los que no son de Cristo. Pero el segundo pasaje claramente menciona, digamos, ese es más general y amplio, pero el segundo pasaje, el de 1 Corintios 6, va directo a los creyentes, ¿ok? Pero en ambos se ve de que el mismo principio aplica para los que no son de Cristo como para los que son de Cristo, en el sentido que Dios juzga, dejando que las consecuencias de la impureza sexual tomen lugar. Muchas veces así Dios juzga. Romanos, el capítulo 1, por favor. Versículo 27, Romanos 1, 27. Mire cómo es que Dios juzga. No es la única forma, pero esta es una de las formas en que su juicio se hace ver. Romanos 1, 27 dice así. Hablando acerca de una relación sexual que no es natural, la Biblia así lo llama, no es natural, donde el hombre, en vez de tener una relación sexual naturalmente con una mujer, dice tiene una relación sexual con otro hombre, ¿ok? Hombre con hombre. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y acá, mire acá la parte del juicio de Dios. Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Cuando usted lee acerca de la historia de las culturas a las cuales el Nuevo Testamento llegó, usted aprende algo muy interesante, y es que había un alto índice de enfermedades venéreas. Ahora, ¿cómo es que las enfermedades infecciosas venéreas, o las llamamos el día de hoy enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, cómo es que se pasan este tipo de enfermedades? Por medio de la relación sexual. ¿Ok? Y el mundo antiguo estaba lleno de enfermedades de infecciones sexuales. Lleno. ¿Ok? El mundo de hoy piensa que ha solucionado algunas cosas, como por ejemplo la sífilis se puede tratar. En el mundo antiguo no tenían antibióticos y la sífilis destrozaba la vida de una persona, ¿ok? La dejaba ciega, deformaba su rostro, cosa horrible. O sea, se podía ver, como dice el libro romano, se podía ver claramente el hecho de que estaban recibiendo la retribución de su extravío, ¿ok? Se podía ver. El día de hoy, por medio de la ciencia, ya no se ven esas cosas tan notablemente, pero déjame decirle, hay algunas enfermedades de transmisión sexual, hay algunas infecciones que simplemente una vez que las tienes, nunca se van. Y hay veces que simplemente lo único que están es ahí, están en tu cuerpo, y a veces la medicina lo más que puede hacer es tratar de tapar algunas cosas. Por ejemplo, el herpes. Si una persona tiene herpes, nunca se va. Y puede traer consecuencias, porque una persona con herpes puede traer una consecuencia hacia los hijos incluso. Si una persona tiene herpes, si una mujer tiene herpes y da a luz, por ejemplo, el doctor tiene que saber de eso, ¿ok? Porque tiene que preparar a la madre antes de dar a luz, si va a dar a luz sobre todo en forma natural el parto, porque la criatura puede quedar con el herpes en sus ojos y puede quedar ciega, ¿ok? O sea, las consecuencias están ahí. Y ciertamente que en los 80s, cuando Juan Carlos y yo éramos jóvenes y andábamos con nuestro teléfono de ladrillo, ¿ok? En los 80s, toda esta conmoción del SIDA, ¿no? Y el VIH, ¿no? El HIV, todo esto pues era wow, una cosa que toda la gente estaba temerosa, pero hoy en día dicen, hay pastillas, hay medicinas, hay cócteles, hay tanta cosa, la gente puede ir, pero no puedes curarte. No puedes curarte. Simplemente no puedes curarte.
Así que el juicio de Dios se entiende, se expresa, la Biblia lo dice así claramente, se expresa, se entiende por medio de las consecuencias que muchas veces vienen como resultado de este tipo de prácticas sexuales. 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 18, dice así. Y esto es ahora sí para el creyente. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Usted se da cuenta ahí claramente, le está hablando a creyentes, diciéndole las consecuencias del pecado sexual. Dios puede ser que quiera que así se manifieste en tu propio cuerpo. En tu propio cuerpo. Cualquier otro pecado, por la misma naturaleza del pecado sexual, el envolvimiento, y mire, déjeme decir una cosa, esto lo he aprendido por medio de mis viajes con Proclama Internacional. La solución que da la sociedad el día de hoy dice, utiliza un preservativo, ¿correcto? Protégete. Esa es la mente de nuestra sociedad, protégete. Bueno, hay viruses que son tan pequeños que simplemente pasan, por lo que parece no puede pasar nada. Hay viruses de estas infecciones que pasan por medio de los preservativos. O sea que cuando te está diciendo la sociedad y te está diciendo protégete, en realidad te está mintiendo también. Porque no existe tal tipo de protección. No existe tal tipo de protección. La única protección en realidad que hay, que es 100% eficaz 100% de las veces, es la que Dios dice. No seas impuro, no seas inmoral, no peques sexualmente. Si no peco sexualmente, nada me va a pasar. Nada te va a pasar. ¿Te das cuenta? Así que lo que Dios dice es lo único en realidad. Ahora, déjeme decir una cosa, estas son algunas de las consecuencias, pero no son las únicas. A veces puede tomar entonces forma de ciertas enfermedades, algunas infecciosas que son venéreas. También algunas de las consecuencias que trae la impureza sexual puede ser que devaste un matrimonio. Al devastar un matrimonio puede ser de que uno de los cónyuges simplemente diga, ¿sabes qué? Yo no puedo esto. Su corazón endurece y termina en divorcio. Es una trágica consecuencia. Trágica consecuencia. A veces eso puede tomar lugar. Aparte de los estragos físicos y emocionales que sufren las personas que se envuelven en relaciones sexuales ilícitas. Incluso, 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 8, dice que los creyentes incluso en algunos casos, y se nos deja esto como enseñanza, pueden hasta perder su vida por ello. O sea que Dios soberanamente determina que pierdan su vida. 1 Corintios 18 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Haciendo una referencia al Antiguo Testamento, el libro de Números, el capítulo 25. Y es algo que puede pasar. Más adelante, por eso en el capítulo 11 de 1 Corintios dice, algunos de ustedes están débiles, algunos están enfermos y otros ya duermen. Como disciplina o castigo, el juicio de Dios aún sobre los suyos. E incluso para nosotros los creyentes, ahí no termina el juicio. Incluso puede ir hasta la eternidad. Y dice, pero un momento, no que Cristo ya me perdonó todo. Sí, no vas a perder tu salvación. No es que no vas a estar ahí. Pero eternamente, si la persona lleva una vida donde peca sexualmente, es posible también, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, de que, en primer lugar, para el inconverso, para la persona que no conoce a Cristo, eternamente, si lleva un patrón de vida así, la Biblia dice, no heredará el reino de Dios. ¿Ok? Primero déjame hablar para las personas que no conocen a Cristo. 6, 9 y 10 dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Así que la Biblia dice, hay algunos, dice, que de mantenerse en ese patrón de vida, dice, no van a ir a heredar el reino de Dios, no van a ser condenados. Pero por otro lado, aún los creyentes también nos exponemos a una pérdida eterna, y es de galardón. En 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 10, mira lo que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y más adelante, en 2 de Juan, versículo 8, mira lo que dice. Se lo leo: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea que aún yo como creyente puedo perder un galardón para la eternidad. O sea que mi pecado sexual hoy me puede afectar también, no recibiendo aquello que el Señor tan bondadosamente quisiera darme como galardón. Así que no solamente es pues una pérdida o una consecuencia aquí temporal en esta vida, sino que incluso puede afectarnos para la eternidad. Rápidamente, hay dos otras razones por las cuales nosotros debemos de mantener pureza sexual, porque el propósito de Dios al salvarnos es nuestra pureza sexual. Versículo 7, 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Déjeme decir una cosa: Dios me salvó del pecado para ya no vivir más en el pecado. ¿Ok? Dios te salvó del pecado para no vivir más ya en el pecado. Dios me salvó, me justificó para santificarme. Él quiere que vivamos apartados del pecado, no que vivamos en más pecado. 1 Pedro, el capítulo 1, dice así, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Déjeme decir, una vida de impureza es totalmente contradictoria a la santificación que Dios quiere obrar en el creyente. Es totalmente contradictoria. No puede haber esa... O sea, lo que quiero decir es, una persona que dice que es de Cristo no puede vivir en impureza continua. Puede caer, sí, pero no puede vivir continuamente en ello. Es totalmente contradictorio. Y finalmente, la otra razón por la cual no debemos por qué mantener pureza sexual es porque desechar esto no es rechazar a un hombre, sino es rechazar a Dios mismo. Versículo 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La pureza sexual que se requiere en todo creyente no es el estándar de una iglesia o de unos pastores. Es decir, yo le estoy hablando acá en este momento no porque yo pienso que es mejor, no porque a mí me parece que es mejor, no porque la iglesia hispana de Boca Ratón enseña o dice eso, no, sino que estoy aquí en este instante diciéndoles estas cosas, enseñándoles estas cosas, porque Dios ha puesto ese estándar. No es un estándar de hombres, no es un estándar mío, es un estándar de Dios, no es mío. Por lo tanto, el apóstol culmina con esta tercera razón y diciéndoles que, déjame decir una cosa, dice a sus hijos espirituales y a nosotros también. Lo que les estoy diciendo, dice, Dios es el que nos lo ha dado. Y dense cuenta, tengan esto en mente, por favor, les dice, a ellos y a nosotros. Si ustedes desechan esto, si ustedes rechazan esto, no me están rechazando a mí, están rechazando a Dios mismo, el cual dice, versículo 8, que también nos dio su Espíritu Santo. Y es interesante, las otras versiones que consulté no tienen nos dio en tiempo pasado, sino que lo tienen el cual nos da en tiempo presente continuo. Y es interesante, ¿por qué dice eso? ¿Por qué es que dice que es rechazar a Dios el cual nos da al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes necesitamos darnos cuenta de algo. El Espíritu Santo, amados, mora en nosotros 24 horas del día.
Y 24 horas del día el Espíritu Santo está buscando que yo y tú vivamos en santidad. Él es la tercera persona de la Trinidad que está residente en mí y en ti si somos de Cristo. Y continuamente está dando testimonio y dice, hey, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para darte el poder. No me deseches, no me rechaces. Es como decirle en la cara a Dios, ¿sabes qué? No me importa. Inconcebible. Pensar que un hijo de Dios tenga tal respuesta a lo que Dios dice es inconcebible. Y por eso el apóstol lo que hace es le recuerda a ellos y a nosotros. Hey, dice, el Espíritu de Dios está en ustedes continuamente, todo el tiempo. Por lo tanto, no desechen esto, que no es una enseñanza de hombres, es Dios mismo que lo está diciendo. La pureza sexual es la voluntad de Dios para todos sus hijos, para los más jóvenes y para los mayores también. Dios nos dice cómo y por qué debemos vivir así. Y Él mismo mora en nosotros para darnos toda la fuerza, todo el poder para poder vivir en pureza sexual. Si tú estás aquí esta mañana y tú nunca has recibido el perdón de tus pecados y te das cuenta que has pecado contra Dios, como yo pequé, y deseas ese perdón que solo Él te puede dar, en esta mañana, para concluir, quisiera decirte que Dios te está llamando, que Dios tiene todo el poder para perdonarte. Déjame decirte, cuando leímos hace un instante que acerca de fornicarios, de ladrones, de borrachos y todo lo demás, me estaba mencionando a mí. Yo fui todo eso y mucho más. Pero el Señor me perdonó, me hizo una nueva persona. Y lo mismo quiere hacer contigo. Ven a Él el día de hoy.